Salmos 91, 10, 11. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy yo les voy a impartir la clase. El día de hoy vamos a hablar sobre un milagro que la verdad me impactó mucho por cómo sucedieron las cosas y sobre todo porque este personaje llamado Pedro tuvo siempre su confianza en Dios y nunca dudó de lo que él podía hacer con su vida. Vamos a orar el día de hoy, ¿vale? Para poder empezar la clase y que Dios nos guíe, ¿vale? Hay que cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias por la misericordia que tú tienes para con nosotros, Padre. Te pido que el día de hoy, Señor, de mi boca salgan palabras que los niños puedan entender, Señor. Que tú me uses, Señor, como instrumento para que estos pequeños puedan entender lo que tú tienes preparado el día de hoy para ellos, Señor. Abre sus corazones, Señor. Abre su entendimiento, Padre, y trae tu bendición a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como antes había mencionado, vamos a hablar sobre Pedro. Pedro pues era un discípulo de Dios, de Jesús. Él se dedicaba a llevar las nuevas buenas de Jesús después de que él había muerto. Aquí también en este pasaje, en el capítulo 12 del libro de Hechos, vamos a poder ver esta historia. Vamos a empezar con que Herodes, el rey Herodes, había querido empezar a perseguir a los discípulos que llevaban la palabra de Dios. Incluso llegó a matar a un discípulo. Después de eso, él quiere seguir teniendo presos a los demás discípulos para que se deje de dar la palabra de Dios. Y a Pedro lo toma como preso, lo llevan a la cárcel. Algo muy particular en esto es que a él se le pide que tenga una vigilancia de 4 grupos de soldados con 4 personas. Entonces, si multiplicamos 4 por 4, nos da 16. Imagínate, puso a 16 soldados a que cuidaran a Pedro, porque él sabía lo que la gente podía hacer. Porque estos días eran los días de la Pascua, iban a empezar los días de la Pascua. Recordemos que antes de la Pascua es como se conmemora cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. Eso lo vemos en el libro de Éxodo. Entonces, Herodes pone a 16 soldados a cuidar a Pedro para que la gente no lo ayudara a escapar. Pero en ese momento, la iglesia en general comenzó a orar sin cesar por la libertad de Pedro, para que no le pasara nada. La iglesia unida oraban por Pedro para que no le pasara nada y que pudiera salir libre para seguir predicando la buena nueva. Entonces, una noche, él está dormido y está sentado, está esposado de las manos y está esposado de los pies. Y tiene un soldado a su derecha y un soldado a su izquierda. Entonces, pues era imposible que pudiera salir o que alguien lo ayudara. Pero no contaban con el favor que Dios tenía en la vida de Pedro. Entonces, dice la palabra de Dios que llega un ángel, así como una luz resplandeciente, y le dice a Pedro: levántate. Imagínate, una luz que llega a él, que hasta él se imaginó que estaba soñando, que a lo mejor él estaba soñando que era libre, porque así lo dice la palabra, pero estaba pasando realmente eso, en que un ángel viene y le dice: levántate, ponte tus sandalias, ponte tu manto y sígueme.
Imagínate, él estaba en una cárcel con 2 soldados al lado, 2 soldados afuera, 2 más adelante y así sucesivamente. Entonces era casi imposible poder escapar de la cárcel. Entonces llega el ángel y le pide, sígueme. Y va Pedro, pero Pedro sigue pensando que es un sueño, que realmente no está pasando, en que él está siendo libre. Entonces él va caminando, va siguiendo la luz del ángel y de repente llegan a la puerta. Llegan a la puerta de la cárcel y el ángel desaparece, se va por un lado. Entonces en ese momento Pedro despierta y ve que realmente estaba pasando, que realmente estaba siendo liberado de la cárcel por la mano de Dios. Entonces él inmediatamente, con su manto cubriéndolo, va caminando hacia una puerta a la que él toca y pide que le abran. La mujer que le abre, que era María, y llama a la puerta para que le abran. Y la mujer se asombra de escuchar que era Pedro. Entonces ella, en lugar de abrir la puerta, va corriendo con los demás creyentes y les dice, oigan, Pedro está en la puerta. Y hasta le dicen loca, porque no creían que fuera Pedro, porque todos sabían que Pedro estaba preso. Entonces, la gente que no le creía van a la puerta y cuando abren, ahí estaba Pedro. Realmente la mujer había escuchado y visto a Pedro. Entonces Pedro entra y les comienza a contar lo que había sucedido y cómo había salido él de la cárcel, cómo había sido liberado. Y pues en ese momento, él, para ya no seguir teniendo problemas con este rey Herodes, dice la palabra más adelante que sigue su camino, va hacia otro lado para seguir predicando la buena nueva de Jesús. Y más adelante al rey Herodes, aquí la palabra cuenta el juicio que tuvo Herodes, porque la gente pedía que él tuviera voz de Dios, que les diera palabra de aliento de parte de Dios, porque ellos no querían escuchar palabra de hombre, querían escuchar la palabra de Dios. Entonces a él pues estaba en contra de eso y no lo hizo. Entonces llega un ángel y lo hiere y muere. Muere el rey Herodes, que estaba en la persecución de los discípulos para que no siguieran predicando la palabra. En esta historia podemos ver la mano que tuvo Dios sobre la vida de Pedro y sobre los demás discípulos. Sí, al principio la palabra en capítulo 12 dice, en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a filo de espada a Santiago, hermano de Juan. Después de la muerte de este discípulo, viene la aprehensión de Pedro. Y vemos el poder de la oración que tuvo, porque dice, la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Y vemos que Dios escuchaba sus plegarias, Dios escuchaba lo que cada miembro de la iglesia le pedía. Y aquí es donde podemos ver qué tan poderosa es la oración en nuestra vida, niños. Que podemos decir, Dios sí me escucha. Dios nos escucha. Sí, claro que nos escucha. Pero tenemos que orar, como dice aquí, sin cesar, de día, de noche, en la tarde, en la escuela, en mi casa, en todos lados. Porque sabemos que Dios nos escucha y va a obrar en nuestras vidas. Aquí el milagro que Dios hizo fue que Pedro fue liberado y no lo mataron. Vemos que viene el ángel y lo saca de la cárcel, porque era obra de Dios. Dios tenía todo perfectamente planeado para que la gente creyera y viera el milagro que Él podía hacer en su vida. Hoy yo te invito a reflexionar eso, en que
los milagros de Dios existen. En ese entonces existían y el día de hoy también siguen existiendo. Y yo puedo ver cuán grande fue el amor de Dios para con Pedro, que no permitió que le pasara nada. Sí, estuvo preso, pero no lo mataron. Siguió vivo y pudo seguir el camino adelante para seguir predicando la palabra de Dios. Y al final vemos que Herodes, por no querer exponer la palabra de Dios, tiene su castigo. Su castigo al final fue la muerte. Viene el ángel y lo hirió. Quiere decir, pues que lo mató, se murió. Entonces, el amor de Dios para con sus hijos es grande. Yo quiero leerte la parte de un salmo que va muy acorde a la clase del día de hoy. Es el Salmo 91, versículo 10 y 11, que dice: No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Y aquí, literal, mandó a sus ángeles a que liberaran a Pedro de la cárcel y que él pudiera dar testimonio de lo que él hizo en su vida y de cómo lo liberó para que él pudiera seguir predicando su palabra. El día de hoy, como iglesia, si nos unimos en oración, niños, sabemos que van a ocurrir milagros. Milagros para gloria y honra de Dios. Para que Él nos muestre los milagros en nuestras vidas y nosotros podamos dar testimonio a la gente. Para que esa gente que no cree en Él, crea en Él. Entonces, cada día Jesús manda a sus ángeles a cuidarte en cualquier lugar en el que tú estés. No, ahorita estamos con la pandemia del COVID, pero aquí dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Él ha venido a limpiar nuestra casa de cualquier mal que venga sobre nosotros. Así como vino a cuidar de Pedro, Él cuida de nosotros. Cuidó en esos momentos de sus discípulos y viene a cuidarnos en este momento a nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esa fe y esa confianza en Jesús, en que Él va a hacer milagros grandes en nuestra vida. Eso es a lo que hoy te quiero invitar. A que diario digamos: Señor, manda a tu ángel a cuidarme. A que siempre esté presente en mi vida y en mi casa. Que sea tu amor, que sea tu poder sobre mi vida. Y que nosotros podamos predicar, podamos dar testimonio de lo que Jesús hace en nosotros. Yo puedo darte un testimonio en que yo tengo un hijo pequeño. Mi hijo tiene 4 añitos. Pero él, cuando tenía 1 año, se me enfermó. Le dio neumonía. Es algo que le atacó sus pulmones muy fuerte. Y puedo decirte que estuvo al borde de la muerte mi hijo. Pero muchos de los hermanos de la iglesia estuvieron orando por mi hijo. Hermanos de otras iglesias estuvieron orando por mi hijo. La pastora Betty estuvo orando por mi hijo. La hermana Erika estuvo orando por mi hijo. Y en ese momento yo vi que la iglesia oraba sin cesar por la vida de mi hijo. Yo y su papá orábamos por la vida de nuestro hijo. Y Dios escuchó esas plegarias. Dios escuchó a su iglesia y trajo sanidad a la vida de mi hijo. Hoy puedo ver a mi hijo fuerte, corriendo, porque incluso los doctores decían que iba a terminar con secuelas. Pero doy gracias a Dios y alabo tanto a Dios porque no tiene nada de secuelas mi hijo. O puede estar corriendo, puede estar haciendo su vida normal, porque fue
el favor que tuvo para con mi hijo y para conmigo y con mi esposo. Y a hoy que yo vengo a traerles esta palabra en que manda a sus ángeles a guiarnos por el camino y a cuidarnos, y digo, sí, Señor, eso es verdad. Tu palabra se cumple porque yo ya lo viví. Viví esa experiencia y ese testimonio y hoy se los comparto a ustedes, niños. La palabra de Dios es verdadera. Y bueno, pues creo que eso sería todo el día de hoy. Espero que, que sus corazones puedan encontrar esa paz de Dios y que diario podamos decir, Señor, cuídame, manda tu ángel a mi vida para que no entre ningún mal sobre mi vida. ¿Vale? Vamos a orar para terminar la clase. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Padre. Porque tú cada día, Padre, nos demuestras cuán grande es tu amor para con nosotros. Te agradezco esa infinita misericordia que tienes, Señor. Y te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Te amamos, Señor. Bendice a cada pequeño en su casa, Señor. Que tus ángeles, Señor, guarden a cada pequeño en su casa, Señor. Que ellos puedan sentir ese amor y esa confianza, Señor, que tú tienes para con ellos. Guárdalos, Señor. Cuídalos, Padre. Llénalos de tu amor y de tu misericordia, mi Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y recuerden, niños, que cada semana vamos a estar poniendo las partes de un versículo bíblico para que se lo aprendan y puedan encontrar en la Biblia qué versículo es, ¿vale? Entonces, en la clase apareció otra parte del versículo. La clase pasada se pasó una parte y esta clase se pasó otra. Entonces, hay que ir anotando el versículo para poder encontrar la cita bíblica y encontrar a ver quién es el ganador del versículo, ¿vale? No se les olvide. Que Dios los bendiga. Los amo. Bye. Salmos 91, 10, 11. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos.